Saludo a todos los telespectadores que conectan con nosotros hoy con una invitada extraordinaria que nos acompaña en esta entrevista. Se trata de Miriam Carmen Pinto, es periodista, escritora, estudió periodismo en la Universidad del Norte en la sede de Antofagasta, en Chile, donde residió hasta 1977. Radicada en Santiago, trabaja en medios de comunicación de oposición al régimen militar y tras el retorno a la democracia se integra a organismos gubernamentales y no gubernamentales. Actualmente está dedicada a escribir y colabora con el diario digital Página 19, entre otras plataformas informativas. Todo esto en Chile, pero Miriam Carmen Pinto se encuentra hoy en Francia, en París, y para nosotros es un gusto saludarla. Miriam, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Canal 24 de esa agencia de prensa. Muchas gracias a ti y a Canal por invitarme. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco acerca, Miriam, de sus libros. Son varios, ¿no? Una carrera de escribir mucho. Y bueno, vamos a empezar hablando, bueno, a mencionar algunos de los títulos de estos libros, ¿no? Nunca más, de Ediciones Terranova, en 1986, un libro que reúne testimonios de experiencias de represión ejercidas por los opositores. Amor subversivo, del editorial Emisión, publicado en el 88, con Radio Universidad de Chile. En el 2017 fue ampliada y mejorada esta edición. Una memoria del amor en tiempos de oscuridad que vuelve cada carta un lugar propio de la memoria, dice Jorge Montealegre, escritor y poeta, en el prólogo de esta obra. Y lo hicimos caer, historias de agitación política, es otro de sus títulos. Dignidad nuestra, otro libro más. Hijos por Allende es el que se ha presentado acá en París, Francia, hace apenas unos días. Y es un libro de relatos, conversaciones, diálogos, entrevistas y testimonios sobre el Chile de Allende, dictadura cívico-militar y transformación neoliberal de Chile a la luz de la trayectoria periodística que hoy su autora nos va a contar acá en esta entrevista. Y vamos a empezar hablando un poco de ese enfoque de resistencia, de una resistencia a la historia, porque la historia también resiste y han pasado décadas, pero Miriam sigue haciendo, dando testimonio, dejando ese legado de información, seguramente para las futuras generaciones, para que nunca más Chile vuelva a caer en una dictadura como la dictadura de Pinochet. ¿Por qué mantenerse, Miriam, en esta narrativa durante tantos años? Son muchos libros, pero todos han estado con el enfoque en la dictadura, no se han salido de ahí. ¿Qué la lleva a conectar durante tantas décadas y no salirse de esa narrativa en sus obras? Yo diría que fue el propio régimen militar quien me puso, ¿no?, en la vereda de la defensa y la promoción de los derechos humanos desde la perspectiva de la discusión. Y fue a partir de una experiencia de trabajo en una radio, radio chilena, que era la radio en ese entonces del arzobispado, y dirigido por el cardenal Raúl Silva Enríquez. Sabemos su trayectoria, ¿no?, de defensa de derechos humanos, que fue incluso reconocida por Naciones Unidas, y fue el impulsor, junto con las otras iglesias, de la Vicaría de la Solidaridad, donde se agrupaban los abogados, asistentes sociales, todo en función del apoyo a los perseguidos, ¿no?, de la represión. Y yo entonces cubría tribunales de derecho y tribunales de justicia, en definitiva eran derechos humanos, todos los recursos que interponían los abogados, como por ejemplo de amparo, recursos de protección, recursos de reposición o de quejas. Y ahí fui conociendo y estableciendo las confianzas con los familiares, ¿no?, de las agrupaciones, como por ejemplo los familiares de detenidos desaparecidos,
familiares de ejecutados políticos, familiares de relegados, familiares de exiliados, familiares de presos políticos ahí mismo en la coyuntura. En esa relación me doy cuenta de que periodísticamente no da el ancho, por así decirlo, de dar cuenta de todos los pormenores que implica, ¿no?, la represión. Entonces hice ahí compromisos con varias dirigentes de que en algún momento yo me iba a dedicar a abordar estos temas, pero bajo una perspectiva de registro, ¿no?, de memoria, o algo así como la historia que va por dentro, ¿no? Yo lo que abordo son tanto la intimidad, lo político, lo social, todo en un mismo, todo en conjunto, por así decirlo, bajo una misma perspectiva de contenido. Las dictaduras pueden ser de derecha y de izquierda, ¿no? Em, ¿Qué tienen en común las dictaduras de derecha y de izquierda? Yo diría que el punto central son las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, eso es. Y ese es yo diría, la directriz que a mí me lleva, ¿no?, a mi trabajo, ¿no? Bueno, toca la coyuntura eh, de este primer ejercicio en la dictadura civil-militar, pero yo sigo trabajando en la misma línea, ¿no? O sea, eh, en 1990 retornamos en Chile a la democracia, una transición, ¿no?, inicial. Sin embargo, como se hereda el sistema neoliberal, el modelo económico, y ahí hay una mercantilización de nuestros derechos, no tanto de educación, de salud, la misma sistema previsional. Por tanto, yo continúo, ¿no?, abordando estos temas desde la perspectiva de denuncia, pero también desde una perspectiva de cómo ese proceso nos ha transformado, tanto a nivel cultural, económico y social en Chile, ¿no? Entonces, Vamos, pero no vamos solamente, perdón, perdón, bueno, sí, sí, cerramos la idea y ya voy a la pregunta. para cerrar, no solamente me quedo, digamos, en lo que es la mirada de lo que fue la represión, sino que también el modelo neoliberal. Bueno, muchas gracias. Y ya cerrando ese contexto, eh, lo que quería plantear es, vamos a la época de Pinochet, ¿no? Al terror de Pinochet, ¿no? De la persecución, de la violación de derechos humanos, de la desaparición forzada, de la intimidación, eh, de callar la prensa, manipularla, adueñarse, ¿no? De todas sus obras, ¿qué es lo más frío y lo más crudo que encontró en la dictadura de Pinochet? Yo creo que está en las cartas en el libro Amor Subversivo. Eh, fueron cartas que los mismos familiares me entregaban en los tribunales de justicia para que yo las convirtiera en noticias, y era imposible, ¿no? Una carta, eh, por ejemplo, de una persona que la iban a ejecutar, ¿no?, por una decisión de un consejo de guerra, y él se despide de su familia y escribe en un papelito. eh, o otra carta que también lo escribe una joven en prisión y que después pasa a las filas de las detenciones de detenidos desaparecidos. O cartas que proceden del exilio, ¿no?, que entran a Chile. Yo diría que el valor que tiene es en el fondo cómo afecta el nivel de la represión y violaciones de derechos humanos en un contexto familiar íntimo, del dolor, del trauma, de la separación y de la incertidumbre respecto de la vida a ese nivel. Entonces, en estas cartas está eso, o sea, hay personas que dicen que es la memoria íntima. ¿Cómo Ese yo diría llega que es Miriam a el esas más doloroso. cartas?
¿cómo sí. logra llegar a esas cartas? ¿Es un manejo de fuentes exhaustivo? ¿Dónde estaban las cartas? ¿Cómo se encuentran las cartas? Inicialmente me la pasaron durante el año, a partir de 1978 o 1977 hasta el 81, yo trabajé en una radio, ¿no? En esta radio Sí, chilena. sí. Entonces allí, cubriendo las informaciones que generaban los familiares víctimas de la represión, me pasaron cartas. Yo no las podía convertir en información, en noticias, porque en una radio, tú sabes, el tiempo es oro. Entonces yo las guardé. Y en ese momento en realidad no reconocía el valor histórico que tenían. Y no fue hasta el año 1987 en la que ya estábamos visualizando salidas, ¿no? del proceso dictatorial, cuando me doy cuenta que en esta carpeta que tengo, que la guardé afortunadamente, escondida entre otros papeles, porque también podía allanar mi Claro, departamento, claro, o sí. se salvó, un material que se salvó de varias viviendas donde yo estuve también en ese periodo, y ahí me di cuenta que tenían un valor histórico, tanto digamos, de la resistencia y el registro directo, porque no son cartas que yo le pedí que le escribieran, sino que son cartas genuinamente auténticas, ¿eh? Entonces, Auténticas. claro, entonces, y después, bueno, hice el libro con unas 30 cartas que se editó en 1988, antes del plebiscito, fue en abril, el plebiscito de salida, ¿no? Del no. Y el 2017, siguiendo los consejos de mucha gente que me decía que hiciera una reedición, obviamente ahí busqué más, en un trabajo mucho más, yo diría, facilitado, porque hoy día en Chile hay museos, hay un museo de la memoria y los derechos humanos. Ahí están los colectivos de trabajos que están investigando, recogiendo material sobre la memoria. Las mismas casas clandestinas hoy día son también centros memoriales. Entonces, tienen archivos, por lo tanto, acceder a ese material y las mismas personas, los familiares, desde aquí del exilio, van gente, ingresa sus registros, su información a Claro. estos museos. Ujú. O sea, estas cartas están en uno de estos museos también, fueron donadas, o dónde se encuentran, o las conserva usted como escritora. Yo, la verdad es que yo conservo fotocopias, ¿no? Las que me entregaron, o las que accedí a través de los museos de la memoria y de la solidaridad. Eh, Obviamente después, conectándome con los familiares o con los propios Pero autores, porque en el estas registro, el cartas, libro, en perdón, estas el cartas, libro, Miriam, perdón, sí, para sí, cerrar, o sea, el entiendo, libro sí, bueno. no, para cerrar, el libro no es solamente la carta, sino que también va una historia que yo cuento de la carta. Sí, pero salgámonos del libro y del tema técnico y me gustaría ir un poco al tema de lo que decían estas cartas, digamos, de los relatos, de las narrativas. Y ya vamos a Los hijos de Allende, que es la obra que se está presentando en París. En esta narrativa, porque de las cartas, ¿qué más se encuentra? Y dentro de, contextualizando un poco a quienes nos ven y nos leen, que no conocen mucho acerca de la dictadura de Pinochet, contextualizando un poco cómo era este momento en Chile, cuando usted hacía periodismo, Miriam, y claro, estando allí en este escenario, le llegan esas cartas, me gustaría que se pudiera llevar un poco a los telespectadores un poco más de esa cruda realidad, claro, ¿no? Que se dio en ese momento, porque seguramente muchos que nos ven no se hacen una idea de qué tan fuerte fue la dictadura de Pinochet. Entonces me gustaría y también conocer como, lo que le quería preguntar con relación a cuál fue el relato más fuerte que encontró en una de estas cartas puntualmente, sin obviamente sin mencionar nombres de apellidos, pero ¿qué decía ese relato? Por ejemplo, puedo mencionar, bueno, el último escrito, ¿no? Que no tiene forma de carta, pero es un manuscrito de Víctor Jara.
el Sí. cantautor, quien dice que la escribió rápidamente en el Estadio Chile mientras estuvo allí preso, un poco antes de morir, horas antes de morir. Y mientras todos escribían papelitos para que iba a salir un grupo de personas en libertad, entonces la gente escribía papelitos para que, con los teléfonos, para que los que salían en libertad llamaran a sus familiares para decirles que estaban vivos, ¿no?, en el estadio presos y que supieran dónde estaban. Víctor Jara le pasan una libreta para que escriba y él no escribe el teléfono de Joan, sino que escribe somos 5.000 en este estadio de horror, nunca antes visto, y cuenta cómo se lanzaba gente desde las galerías para suicidarse, un poco el nivel, ¿no? Después eso fue hecho canción. Hay otra carta en que, muy dolorosa, pero que está enfocada en la solidaridad, ¿no?, de un preso político que logró salir y exiliarse, y él después envía una carta al eh, señor Cossack, el apellido que ya está fallecido. Él era el director máximo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, eh, que en ese tiempo en realidad se llamaba CIME, el Centro Internacional para las Migraciones, que era la Organización Internacional de Naciones Unidas que tramitaba los pasaportes y todo el papeleo que se requería para salir del país, ¿no? Y también la visa, ¿no?, de exilio y de refugio. Entonces, este es un dirigente importante del Partido Socialista, agradece, ¿no?, la solidaridad que surge. O sea, yo diría que paralelamente a todo el dolor, a toda la represión de muerte, se surge, diría yo, durante la dictadura un clima de muerte que se expresa diariamente llevando víctimas, muertos, ¿no?, a los cementerios, sobre todo en el periodo también. Yo diría que la represión masiva está inicialmente el año 73, 74, después ya se coloca, se torna más selectiva con los grupos políticos de la resistencia y nuevamente se abre para ser masiva durante las protestas sociales que tienen lugar entre 1983 y 1985. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista para Canal 24 de esa agencia de prensa. Gracias, gracias también a ti. Yo quiero decir que el libro